Íntima Devoción te da la bienvenida a nuestro servicio de culto. Desde Medellín transmitimos en simultánea con nuestras iglesias en el oriente antioqueño, Turbo, Cereté, Maicao, Colombia y todo el mundo. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Nos reunimos para vivir un tiempo de alabanza y adoración, compartir con la iglesia infantil, predicar y difundir la palabra de Dios. Visita nuestro sitio web, descarga nuestra aplicación y síguenos en las redes sociales. Año 2024. Viviendo para Jesús. Apocalipsis capítulo 1, versículo 16. Cuando lo tenga puede decir amén. Leo en el nombre del Señor Jesús. Dice: en su mano derecha tenía 7 estrellas y de su boca salía una espada delgada y de doble filo. Su cara brillaba como el sol de mediodía. ¿De quién está hablando? De Jesús. Padre, esta noche te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu Espíritu Santo en medio de nosotros. Te damos gracias por la bendición con la que tú nos alimentas por medio de tu palabra, porque lo haces generosamente y tú bien sabes que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Y como sabes que vivimos por tu palabra, nos sigues dando alimento. Esta noche te damos gracias por la revelación con la que Jesucristo se nos ha mostrado victorioso, santo, perfecto y completamente lleno de gloria. Te adoramos, Dios y Padre nuestro, en el nombre de Jesús y en el poder de tu Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Siéntense un momento, por favor. Hemos estado estudiando durante más de un año el libro de Apocalipsis y apenas vamos en el capítulo 1, verso 16. Y posiblemente no vamos a terminar antes de este año porque solamente nos queda el próximo miércoles poder terminar completamente este capítulo. Pero al observar este texto o este capítulo 1 de Apocalipsis hemos dicho muchas cosas. La primera de ellas es que esta revelación en realidad lo que significa es que Dios nos muestra y quiere revelar, quiere descubrir para Jesucristo mismo y para su iglesia cómo es Jesucristo el vencedor en el final de los tiempos. Durante mucho tiempo se ha creído que Apocalipsis es un libro que indica señales proféticas con respecto al cumplimiento de los juicios de Dios. Y aunque es cierto que los incluye, el propósito de Apocalipsis de ninguna manera es poner énfasis en los juicios de Dios. El énfasis de Apocalipsis es mostrarnos a Jesucristo como victorioso sobre todas las cosas. Yo no sé si usted ha escuchado en algún momento de la historia que la gente decía que no leía Apocalipsis porque sentía miedo de enloquecerse o inclusive que era un libro que era imposible de entender. La verdad es que no lo entienden aquellos que no lo estudian juiciosamente. Otra de las cosas que dijimos de manera rápida acerca de Apocalipsis es que Apocalipsis tiene una bendición especial que no se halla en ningún otro texto de la Biblia. En el versículo 3 del capítulo 1 dice: dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Y veíamos que esa palabra dichoso, tal cual como le fue entregada a Juan, significa más bien completamente bendecidos son aquellos que leen y aquellos que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito. Pero después de eso empezamos a darnos cuenta que el escritor, que es Juan, nos va a narrar cómo es Jesucristo hoy en día. ¿Cómo es Jesucristo después de su resurrección y cómo es Jesucristo después de haber ascendido al cielo?
Usted recuerda que Juan, que es quien escribe esta revelación de Apocalipsis, fue uno de los discípulos más cercanos del Señor Jesús. La Biblia dice que él tenía la oportunidad de recostarse sobre su pecho, y eso significaba que cuando estaban en un lugar de comida, Juan siempre estaba cerca de él. No es que Juan durmiera o que Jesús abrazara a Juan cuando dormía. En realidad hace parte de una forma de entender la cultura hebrea. En esa época la gente se sentaba en el piso, había unas mesas mucho más pequeñas de las que tenemos hoy, menos altas, y lo que normalmente hacían es que las personas ponían su mano derecha para apoyarse, con la mano izquierda muchas veces estaban tomando el alimento, pero como no había sillas, entonces algunos de ellos quedaban sobre el pecho del otro. Juan se hacía sobre el pecho del Señor Jesús, y eso además indicaba que era una posición de privilegio, era una posición de amor, era una posición en la que había mucho compañerismo. Usted recuerda que de todos los 12 apóstoles, el Señor escogió a 3 que fueron como su círculo más cercano: a Pedro, a Jacobo y a Juan. Jacobo y Juan eran hermanos, y este Juan es el que vio esta revelación. Entonces, cuando Juan nos va a narrar cómo es Jesucristo hoy en día, es muy importante que entendamos que él conoció a Jesucristo cómo fue en su ministerio terrenal. Él estuvo muy de cerca. Luego Juan fue uno de los que lo vio resucitado. Sin embargo, Juan va a mostrarnos que a pesar de haber resucitado y de tener un cuerpo glorioso como nos narra el Evangelio, Jesucristo ha tenido un cambio dramático, y ese cambio dramático en términos de lo que vemos. Entiéndanme esto, en términos de lo que vemos. Él siempre será Dios. No estoy hablando de ese cambio, sino en términos de lo que vemos. Así que habíamos dicho hace algunas semanas, en primer lugar, tiene una solemne voz. La Biblia dice que Juan escuchó detrás de él a alguien que hablaba y tenía voz como de trompeta. En segundo lugar, Juan nos dijo que Jesucristo vive en medio de las iglesias, y por eso es muy importante el congregarse, por eso es muy importante hacer parte de una comunidad de la iglesia, porque algunas veces la gente dice que podemos buscar a Dios de manera individual, de manera independiente, de manera orgánica, sin ser parte del cuerpo. La Biblia está diciendo, Jesucristo habita en medio de sus iglesias. La otra cosa es que Juan nos va a decir cómo es la forma como está vestido el Señor Jesucristo. Y él va a hacer una referencia a su túnica, que representa básicamente el sumo sacerdocio que él está llevando. Y ese sumo sacerdocio nos confirma lo que nos dice Hebreos: Jesucristo está sentado en el lugar de honor en un santuario celestial, esperando a que sus enemigos sean puestos debajo de sus pies. También la Biblia nos dice por medio de Juan que tiene una banda de oro a la altura de su pecho, y ustedes y yo durante muchos días estuvimos observando qué significaba esa banda de oro. Significa que Jesucristo lleva en su pecho a todos los que tienen fe en Él. En el Antiguo Testamento, cuando los sumos sacerdotes tenían una túnica y tenían una vestimenta especial, ellos usaban el efod, y ese efod tenía además unas piedras que representaban al pueblo de Israel, piedras de diferente valor, eran como piedras piedras preciosas, gemas, es la palabra correcta, gemas, y cada piedra tenía un color y cada piedra representaba una de las tribus de Israel. Pero a Jesucristo ya no lo vamos a encontrar con esas gemas que representan las tribus de Israel. En realidad lo vamos a ver con una banda de oro representando que Él acepta a todo aquel que pone su fe en Él como hijo de Dios. Luego el apóstol Juan nos va a hablar de su cabellera, y en el versículo 14 nos dice que su cabellera lucía blanca como la lana, como la nieve. También estuvimos observando a la luz de la Biblia cómo es importante resaltar que tenía cabello, porque en el Antiguo Testamento no tener cabello, ser alopécico o calvo, podía ser una señal de enfermedad o de pecado. Luego el apóstol Juan nos va a decir cómo son sus ojos, y al hablarnos de sus ojos, él nos va a decir que sus ojos son como unas llamas que logran penetrar hasta lo que está más oculto, para decirnos, no hay nada que se oculte a sus ojos. Y decíamos, el Señor ve lo bueno que hacemos y nos bendice, el Señor ve lo malo que hacemos y se aira, el Señor ve lo que Él nos da y cómo actuamos con eso, el Señor ve si tenemos cuentas pendientes, el Señor ve los delitos que nadie ve, el Señor ve la insensibilidad y la falta de humanidad, el Señor ve nuestras acciones futuras, el Señor ve nuestra actitud al ofrendar,
El Señor ve a su pueblo santo. El Señor ve como valiosa nuestra muerte cuando le amamos. El Señor ve todo en todas partes porque Él es omnipresente. El Señor ve la verdad y la cuida. El Señor ve a sus verdaderos siervos y los considera dignos de honra. El Señor ve el pecado del mundo. Hermanos, no sé si usted piensa en esto constantemente, pero todo lo que usted hace, todo lo que usted piensa, todo lo que usted hace en secreto o en oculto, Jesucristo lo ve. No hay nada que se oculte de sus ojos. En ocasiones tenemos la tendencia a tener cierto tipo de conversaciones que son dañinas. Y usted quiere saber cómo una persona hace lo malo cuando actúa, por ejemplo, con estas cosas que nadie más ve. Actúa mal cuando después de escribir borra. Porque su conciencia le dice que si otra persona ve lo que escribió puede ser dañino. Aunque usted borre, Jesucristo ve lo que usted escribió. Jesucristo ve lo que usted hace cuando usted está a solas o escondido. No hay nada que oculte delante del Señor Jesucristo lo que hacemos, lo que decimos, lo que pensamos. Luego, Juan nos va a decir cómo son sus pies. Y nos va a decir que sus pies parecían bronce al rojo vivo en un horno. Y estuvimos viendo cómo en el Antiguo Testamento el atrio tenía todos unos elementos que estaban hechos de bronce, porque esos elementos implicaban que el bronce es juicio o también el bronce es lugar de perdón. Y una de las cosas que decíamos es, cuando pecamos contra el Señor, la única manera de recibir perdón es yendo a sus pies para confesar nuestros pecados. Luego el apóstol Juan nos habló acerca de su voz de juicio y de sentencia. Y usted recuerda que Juan nos había dicho que tiene una voz solemne como de trompeta, pero luego en el versículo 15 nos dice que su voz es como estruendo de muchas aguas. Y estuvimos observando a la luz de la Biblia lo que representa la voz de Dios cuando Él juzga. Él juzga a los que abandonan su palabra, Él juzga a los seres celestiales, Él juzga a la naturaleza, Él juzga a Israel, su pueblo, Él juzga a su iglesia, Él juzgará a las naciones de la tierra. Detengámonos un momento acá. Hay un día del que nadie sabe el día y la hora, que es cuando Jesucristo regresará. Nadie lo sabe. Pero después de ese día, todo ser humano tendrá que presentarse delante del Señor Jesucristo, porque Él ha sido nombrado como juez de vivos y muertos. Yo recuerdo con mucha tristeza, en el buen sentido de la palabra, no nostalgia, sino tristeza por la falta de conocimiento, como si hace algunos años cantábamos una canción muy, tal vez escrita con una muy buena intención, pero con muy poca Biblia. Y decía, cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Y escuché esto, las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. ¿Eso no es verdad? Cuando Jesucristo venga, ustedes se van a dar cuenta, inclusive en Apocalipsis, que los seres humanos, en vez de recibir a Jesucristo, lo que harán es maldecirlo por los juicios que Él desatará contra las naciones de la tierra. Y cantábamos esas canciones y nos traían un tremendo avivamiento, pero era un avivamiento que estaba enfocado en lo emocional, no en lo bíblico. Es por eso que esta noche, para dar continuidad a este tema que hemos venido tratando, intentaré hablar dos temas, creo que no alcanzaré. Su mano derecha, su boca y su rostro. Tenía la intención de hablar de su mano derecha y de su boca, pero creo que hablaremos solo de su mano derecha. Al leer el versículo 16 de Apocalipsis 1, el apóstol Juan nos va a decir, en su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una espada delgada y de doble filo, su cara brillaba como el sol de mediodía. Al llegar a este punto, el apóstol Juan nos dirá cómo es la boca del Señor
y cómo es su rostro. Pero antes nos dirá lo que ve en su mano derecha. Juan dice que el Señor Jesús tiene en su mano derecha 7 estrellas. Y para entender lo que significan esas 7 estrellas, no hay que desgastarse la cabeza porque este mismo capítulo 1 de Apocalipsis nos dice qué significan esas 7 estrellas. Si vamos al versículo 20, Juan nos dice, esta es la explicación del misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha. Juan está escribiendo y Jesús está hablando. Así que quien va a dar la explicación es Jesús mismo. Esta es la explicación del misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Para entender esto de las 7 iglesias, usted va a ver en el capítulo 2 y 3 que el Señor va a empezar a mandar cartas a las iglesias que estaban ubicadas en la provincia de Asia o en Asia Menor más bien, que es lo que actualmente hoy es Turquía. Allí, en esa Turquía, había 7 ciudades principales y en esas ciudades principales había una iglesia. Estaba la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Tiatira, la iglesia de Sardis, otras versiones dicen Sardes, la iglesia de Filadelfia y la iglesia de la Odisea. A esas 7 iglesias el apóstol Juan había tenido la oportunidad de enseñarles la palabra de Dios. Cuando el apóstol Juan fue detenido por el Imperio Romano y llevado a la isla de Patmos, se cree que Juan había estado en un recorrido apostólico yendo por esas iglesias que al traerlas al mapa parece como que formaran una herradura geográficamente hablando. Y entonces el apóstol Juan nos va a decir que el Señor Jesucristo dice que esas estrellas y que esos candelabros que él ha visto, entonces las estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Durante mucho tiempo se creyó que los ángeles hacían referencia a un ser espiritual invisible que Dios había puesto sobre cada congregación para protegerla. Hace algunos años atrás, muchos años atrás, me invitaron a predicar en una congregación y en esa congregación había cosas un poco extrañas. Por ejemplo, yo observé que en el altar había 3 sillas que tenía 3 coronitas como de piñata, de niñas, con 3, se me va el nombre del palito, cetros. Y pues yo simplemente lo vi y sinceramente creí. Tal vez el día anterior, o sea, sábado, tuvieron un evento con niños y las dejaron ahí. Eso fue lo que yo pensé. Pero empecé a preocuparme un poco porque cuando estaban dirigiendo el culto, entonces quien dirigía el culto dijo algo así como esto: Padre, ahora te pedimos, retira al ángel que has puesto sobre el techo de la iglesia para que nuestra alabanza pueda subir delante de ti. Yo no había escuchado nunca eso, me pareció muy raro, pero yo sí le pregunté al pastor que estaba ahí a mi lado, le dije, al pastor de esa congregación, le dije, ¿cómo así que se retire el ángel? Y entonces él me dice, sí, acuérdese que Apocalipsis dice que Dios ha puesto un ángel sobre cada iglesia para que nos proteja, así que nosotros le pedimos que se retire para que la alabanza suba. Después de haber estado en esa iglesia esa tarde, y esto lo diré solamente como para explicar lo otro que les mencioné de las sillitas, un pastor amigo me llamó y me dijo, ¿qué hubo? ¿Usted cómo le fue en esa iglesia? Yo le dije, pues bien, creo que bien. Yo prediqué la palabra, los hermanos lo recibieron bien, y me dijo, ¿y usted siguió las sillitas allá con las coronitas? Y le dije, sí, yo las vi. Lo que pasa es que antes de entrar a la iglesia, lo que hacen ahí es que mandan sentar al Padre en una silla, al Hijo en otra silla y al Espíritu Santo en otra silla. Entonces dije, oh, wow, son triteístas, creen en 3 dioses. No hay 3 dioses, hay un solo Dios verdadero. ¿Alguien puede decir amén? Así que mire cómo algunas veces cambiamos los conceptos. Entonces, cuando aquí se está hablando de los ángeles de las 7 iglesias, la explicación es muy sencilla. La palabra ángeles que el Señor usa en este pasaje es la palabra griega que significa mensajero que lleva las buenas nuevas. Y es una palabra que por implicación significa pastor.
Así que lo que el Señor Jesucristo le está diciendo a Juan es: escríbale al pastor de cada una de esas iglesias. Y esas iglesias yo las tengo a su pastor en mi mano. Esta imagen del Señor Jesús implica su soberanía sobre la iglesia, al punto que inclusive los líderes de esas congregaciones están en sus manos. Debo aclarar que se mencione 7 iglesias no indica que sean solamente 7 congregaciones. Es más bien la manera como el Señor, por medio del número 7, para referirse a 7 iglesias que estaban en Asia Menor, que es la actual Turquía, habla de la plenitud de su iglesia en todo el mundo y en todos los tiempos. Mire, por ejemplo, esto. Solo en Colombia se habla de más de 11.000 personerías jurídicas a iglesias. Es decir, en Colombia tenemos 11.000 iglesias legalmente constituidas y un sinnúmero que no tienen personería jurídica. ¿Cómo saber cuál es la verdadera? ¿Cómo saber cuál de ellas anda en la verdad? Ese es un tema que discutiremos en otro momento. Pero aquí el Señor Jesucristo está diciendo: no son 11.000, no son 1.000.000, no son 5.000. Él en últimas va a usar un número, 7, que significa perfección, plenitud. Significa que su iglesia está completa. Pero quiero que entienda lo siguiente. Durante mucho tiempo en la humanidad se ha creído que una iglesia verdadera es la que tiene una gran jerarquía. Y cuando hablo de gran jerarquía, estoy tratando de decir que hay un sinnúmero de seres humanos que representan a esa iglesia. Desde el catolicismo romano, del cual muchos de ustedes vinieron porque fueron formados en esa tradición, inclusive se les hizo creer que la Iglesia Católica es la Iglesia de Dios. 2, que el Papa es el vicario de Cristo. Miren qué pecado tan grande. Vicario significa representante. Hermanos, Jesucristo no tiene otro representante diferente en medio de nosotros que su mismo Espíritu Santo. Es su Espíritu el que representa a Jesús. Si usted observa, Pablo, Pedro, Juan y ninguno de los apóstoles nunca quisieron hacer una gran jerarquía para determinar que una iglesia verdadera estaba compuesta de hombres que tenían ciertas solemnidades. El apóstol Juan aquí nos está diciendo que Jesucristo reconoce al interior de la iglesia solo a una autoridad que él respalda con liderazgo, y esa autoridad es el pastor. Un pastor es un mensajero del Señor para la comunidad de la iglesia. Hace algunos años atrás, cuando empezamos a usar nuestra expresión reverendo Nicolás Ocampo Senior, algunos hermanos nos preguntaron: ¿por qué usan la palabra reverendo? ¿Podrías mostrarme la presentación inicial? Preparó reverendo Nicolás Ocampo Jr. Esa palabra reverendo es una expresión que no significa exaltación para el ser humano. La palabra reverendo significa que un hombre ha sido apartado totalmente para el servicio exclusivo de Dios. En medio de estas denominaciones que nos cobijan, algunos seres humanos pensaron que debíamos tener una jerarquía dentro de las iglesias. Y entonces pensaron que estaba el obrero voluntario, que es una persona que tiene un llamado de Dios y que quiere predicar pero todavía no tiene experiencia. Después de cierto tiempo se va a convertir en un ministro autorizado, ya puede ejercer ciertas ceremonias, un matrimonio, la cena del Señor, un funeral, y luego está un ministro ordenado. Un ministro ordenado significa que ahora es reconocido por la iglesia en todo el mundo. A ese ministro ordenado se le pone ese nombre, reverendo. Sin embargo, para Dios, lo único que importa es que alguien sea un pastor. Y un pastor es alguien que comunica a la comunidad de la iglesia el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Un pastor no es alguien que hace propaganda política.
Un pastor no es un publicista ni un relacionista público. Jesucristo reconoce el papel de liderazgo, autoridad, responsabilidad y compromiso de un hombre que escucha su voz y transmite el mensaje de la palabra de Dios. En Malaquías capítulo 2 versículo 7, la Biblia dice: los labios de un ministro que oficia ante el Señor atesoran sabiduría, y de su boca los hombres buscan instrucción, porque es mensajero del Señor Todopoderoso. Así las cosas, Juan dice que los pastores están en las manos del Señor Jesús y estos deben decir solo lo que Él les apruebe, solo lo que Él les autorice, solo lo que Él les mande, solo lo que Él les revele y solo lo que Él considere conveniente para que la iglesia crezca en la fe. Una de las situaciones que con regularidad vivimos los pastores es que la gente muestra y comparte con nosotros su incomodidad o desacuerdo frente a un asunto que tocamos desde la predicación o desde nuestra enseñanza particular en una consejería o diálogo con ustedes. Sin embargo, hablaré esta noche por mí. Y si el pastor quiere hablar por él, en unos minutos le voy a regalar un tiempito para que hable mientras gente se prepara con un micrófono si el pastor desea hablar. Pero en este momento hablaré por mí. Escúcheme, querida iglesia. No hay algo que yo me atreva a hablar y que signifique algo para el bien de la iglesia que no esté contenido en la palabra de Dios. Yo sé que incluso Dios ha prometido que para este tiempo los ancianos soñarán sueños, pero ustedes jamás me han escuchado predicándoles un sermón, diciéndoles, yo soñé tal cosa y ahora se las vengo a explicar. Yo no hablo nada que no esté contenido en la palabra de Dios. No hablo nada de lo cual Dios no haya instruido en su palabra. Nunca al exponer la palabra del Señor les digo a ustedes, hermanos, les voy a compartir una reflexión personal. Y mucho menos les he dicho algún día, hermanos, ahora les voy a compartir mi pensamiento. Inclusive mis posiciones frente a lo político del orden nacional, regional o municipal, mis expresiones frente a un hecho social, mis palabras frente a una realidad presente, siempre busco pasarlas por la verdad de la palabra de Dios. Les voy a hacer una confesión. Algunas veces tengo tantas ganas de trinar, de exquiar, se dice ahora. Exquiar, porque ahora es ex. Algunas veces tengo tantas ganas de escribir cosas por las barbaridades que se dicen en nuestro país, en nuestro departamento, en nuestras ciudades. ¿Saben qué me detiene? No la indiferencia y no la comodidad a este sistema, porque no estoy cómodo. Me detiene el hecho de que no puedo hablar ni debo hablar nada que no haya pasado por el filtro de la palabra de Dios. Algunas veces se convierte para mí como en una mordaza en la que no puedo expresar mi propio pensamiento, pero puedo descansar en algo. Dios ha dicho, mis pensamientos son mejores que los de ustedes. Pastor, he dicho lo que de mi parte hago. Nunca hablo nada que no esté en la palabra del Señor. Muchas gracias, pastor, pero mi compromiso con el Señor, cuando Él por misericordia me llamó a su servicio, o parte de mi compromiso es, nunca hablaré lo que Él no me permite hablar, y siempre hablaré lo que Él me dice que tenga que hablar. Ese es mi compromiso. Gracias, pastor. Tengo 3 razones por las cuales he renunciado a mi propia expresión para solo hablar la palabra de Dios.
La primera razón es que como pastor estoy en las manos de Dios y no puedo andar diciendo lo que a mí me plazca. Solo puedo hablar lo que el Señor me ha ordenado hablar. En segundo lugar, y quiero que preste atención a esto, se dice que una mala enseñanza que es inculcada puede tardarse hasta 1000 años en ser erradicada. Si yo te enseño algo mal, pero tú te lo grabas y lo guardas como si fueras una verdad, será imposible sacarla de ti y de tu genética de tal forma que tus hijos, sin haber recibido la enseñanza directa, lo creerán. Y lo creerán los hijos de tus hijos. Y lo creerán los hijos de tus hijos, hasta por lo menos 1000 años. ¿Se ha dado cuenta lo difícil que es para un cristiano bíblico erradicar una mentira que por causa de la tradición religiosa se ha inculcado y se ha metido en el inconsciente colectivo de alguien? Hasta 1000 años se puede tardar en salir una mala enseñanza inculcada de toda una línea genealógica. ¿Se imaginan el grave daño que yo podría hacerle como pastor a esta congregación donde yo les enseñe algo mal? Sus hijos lo creerán, sus nietos lo creerán, los hijos de sus nietos lo creerán. ¿Y quién les erradicará esa verdad? O más bien, ¿quién les erradicará esa mentira? Por eso tenemos que ser tan cuidadosos. Mire cuánto nos equivocamos con las palabras y ahora quiero trasladarnos al plano de lo normal. ¿Se ha dado cuenta que algunas veces le decimos a los niños, si no come viene el chucho y se lo va a llevar? Esa es una forma de mortificar, es una forma de manipular, pero termina convirtiéndose en una mala enseñanza y los niños empiezan a creer en el chucho. Cuando yo era niño, una tía me dijo, ay, si usted no se porta bien, va a venir el chucho y se lo va a llevar. Y por cosas de casualidad, subía un habitante de calle con un costal. Y la tía va diciendo, llegó el chucho. Hermanos, yo ya era adulto y yo veía a un habitante de calle y yo decía, ay, el chucho. Hasta que un día me tuve que detener y dije, ¿cuál chucho? ¿De dónde salió esta bobada? ¿Se ha dado cuenta cuántas creencias tenemos nosotros que hemos hecho verdad por falsas enseñanzas? Hasta hace algunos días una querida hermana de la iglesia me decía, pastor, ¿cierto que la Virgencita no se murió? ¿Cierto que los ángeles vinieron a arrebatarla? No, eso no es verdad. Ella murió, ella está esperando la resurrección de los muertos. Ay, no, pastor, la Biblia no dice eso, no diga mentiras. Ah, bueno, entonces muéstrame dónde dice, porque tal vez yo estoy equivocado. Pasó varios meses buscando y me dijo, pastor, no, eso no está en la Biblia. Hija, eso no está en la Biblia. Pero ella lo creía. Y ella lo creía con todo su corazón y con una devoción viva frente a eso. Queridos hermanos, si una mala enseñanza que es inculcada puede tardarse hasta 1000 años en ser erradicada, mi deseo es que de mí no salga esa mala enseñanza para ustedes. Y en tercer lugar, no hablo nada que no esté en la palabra de Dios porque Dios alimenta a la iglesia con la enseñanza que transmite el pastor. Puede ser que inclusive usted algunas veces venga a la iglesia y no esté conectado. Puede ser que algunas veces usted escuche, pero olvide fácilmente. A pesar de que usted olvide, a pesar de que usted no lo recuerde, usted en ese instante fue alimentado. Mire cuántas veces nos pasa que nos preguntan, oye, llama al esposo o a la esposa por la noche, amor, ¿y qué almorzaste? Y uno como que dice, ¿qué almorcé?
como que lo cogen a uno desprevenido y uno empieza a hacer un buscar rápido, archivo, almuerzo. Y de pronto por allá como que se acuerda, ¿cierto? Y entonces si uno titubea, la esposa le dijo, ah, sí, yo sabía, usted no almorzó. No, sí, yo sí almorcé, pero ¿le alimentó? Claro, le alimentó. ¿Sabe? Así algunas veces pasa con la palabra. Ustedes no se acuerdan, lo olvidaron, pero en el momento que lo recibieron, les alimentó. Querida iglesia, estar en las manos del Señor para bendición de ustedes es un inmenso privilegio, pero es también una inmensa responsabilidad. Cuando usted vea a un pastor que sufre, o cuando usted vea a un pastor que está en un tiempo de gloria, recuerde esto, ese pastor está en las manos del Señor. ¿Alguien me dice la hora? 7 y no me da tiempo, lo otro es demasiado largo, pero se los voy a resumir para que se vayan con gloria para su casa y terminemos Apocalipsis este año. Su boca, ya escuchamos su voz, ahora vamos a hablar de su boca. La Biblia dice que en su mano derecha tenía 7 estrellas y de su boca salía una espada delgada y de doble filo, y su cara brillaba como el sol de mediodía. Voy a pedirle a mis colaboradores si me regalan las dos. Gracias, Susi. Al llegar a este punto, Juan está usando una metáfora. En realidad, Juan no es que esté viendo que el Señor tiene algo así que sale de su boca. Es más bien una metáfora. Y es una metáfora con la que nos va a hacer entender qué habla el Señor por su boca. Traté de ilustrar este cuadro, miren esto, y de su boca salía una espada delgada y de doble filo. Y yo decía, ¿cómo se verá una persona así? Es demasiado raro. Pero lo que en realidad quería transmitir es que en el Nuevo Testamento hay 2 palabras que se usan para la palabra espada. Antes de continuar, a modo de cultura general, ustedes saben que la Biblia no fue escrita en español. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, con unas palabritas de arameo, un poquititico, unas cuantas palabritas de persa, y el Nuevo Testamento fue escrito en griego, con algunas palabritas en arameo. Resulta que tratar de traer palabras que están en esos idiomas a nuestro idioma algunas veces es un poco difícil. Por ejemplo, la palabra espada, y por eso traje 2 espadas esta noche, para usted y para mí espada es espada. Espada es espada, es una sola palabra. Cuando uno habla de espada, yo creo que todos nos imaginamos algo más o menos como esto, más que como esto. No tanto como esto, más como esto, ¿cierto? Espada. Resulta que en el Nuevo Testamento la palabra espada no es una sola. Hay 2 palabras que cuando se traducen al español son espada. Y la primera espada en griego es la palabra ronfaia. La palabra ronfaia era un tipo de espada que medía más de 1 metro de largo. Y quiero que se imagine esta no mide más de 1 metro de largo, pero es la más larga que pude traer hoy. Esa espada ronfaia tiene doble filo, es decir, corta por este lado y corta por este otro. Además, se usaba con las 2 manos, y este tipo de espada era la que se utilizaba en las guerras para dar un golpe letal al cuerpo enemigo, logrando que hubiese distancia. Era una manera de asegurarse que el enemigo no se me acercaría tanto como para que él primero me golpeara o me diera un golpe o inclusive trajera su espada y me matara. Ronfaia. La otra palabra espada es la palabra mahaira.
o Macaria. Usted la va a encontrar con esas dos expresiones. Y la palabra majaira o macaira es un tipo de cuchillo corto que en realidad parece más un puñal. A manera de cultura general, ¿ustedes recuerdan cuando arrestaron a Jesús la noche que fue entregado? ¿Recuerdan esa escena? Y ustedes recuerdan que uno de sus discípulos sacó una espada y le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote que se llamaba Malco. ¿Cuál creen que fue la espada que usó Pedro? ¿La ronfalla o la macaira? La macaira. Corta, más cercana. Así que el que le haya asestado ese cuchillazo indica dos cosas. Primero, tenía mala puntería. Falló. Y la otra es que tal vez el mismo Pedro tenía mucho miedo. ¿Queda claro esto? Ronfalla y macaya. Resulta que el término que usa Juan para decir que de la boca del Señor sale una espada de doble filo no es la palabra macaira, sino la palabra ronfalla. Y la palabra ronfalla indica, en ese caso, que lo que Juan vio es que de la boca del Señor sale una espada que trae juicio y muerte. Juan presenta al Señor Jesús como juez por medio de su palabra. Y quiero que reflexionen esto. La palabra del Señor Jesús es salvación para los que tienen fe en Él, pero esa misma palabra termina convirtiéndose en juicio para, además de no creer en Él, algunos se sienten ofendidos por sus palabras. Tengo algún ejemplo bíblico acá, pero por causa del tiempo no lo diré. Y solo quiero terminar con un asunto esta noche. Juan dice, en su mano derecha tenía 7 estrellas y de su boca salía una espada delgada y de doble filo. Su cara brillaba como el sol de mediodía. Lo que Juan está diciendo es, Jesucristo resucitado y Jesucristo glorificado está listo para que este evangelio suyo ya no sea más un evangelio de gracia, sino un evangelio de juicio. Llegará el día, y está muy cercano a llegar, en el que Jesucristo no volverá a hablar para que la gente se arrepienta. Hablará para que la gente sea juzgada y condenada por sus malas acciones. Este término ronfalla como espada solo se usa en la Biblia para referirse a Jesucristo y a un ángel del que más adelante hablaremos, al que se le da autoridad para traer muerte sobre los habitantes del mundo. Nadie en la Biblia ha recibido este ronfalla. Inclusive nosotros los creyentes, aunque hemos escuchado muchas veces la expresión que Pablo usó en Efesios 6:17 cuando dice, tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu. La espada que Pablo usó para decir lo que hemos recibido del Espíritu no es ronfalla, es majaira. ¿Y qué significa esto? Hoy en día usted y yo hemos recibido de Dios la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, para que cuando nos acerquemos a los pecadores les hagamos cortes precisos y efectivos para que, de ser posible, vivan, porque llegará el día en el que ellos escucharán el ronfalla de Jesús, y esa ronfalla ya no será para vida, sino para muerte. Hace algunas semanas atrás tuve un diálogo con 2 hermanos de la iglesia. En diferentes momentos, cada uno en un escenario diferente. Y ese día yo sentí que mi boca fue usada por mí de parte de Dios como espada del Espíritu. Cada expresión que les dije significó herirlos, significó lastimarlos,
significó hacerles cortes, cortes en los que como hombre de Dios tenía que quitar de ellos todo lo maligno para que lo bueno siguiera viviendo. ¿Saben cómo usa la palabra de Dios? Como majaira. ¿Sabe, querido hermano? Yo sé que a usted algunas veces no le gusta cuando su pastor le habla. Y sé que algunas veces usted cree que usted tiene una sabiduría superior a su pastor y por eso usted toma decisiones equivocadas que van contrario a como su pastor le dice. Sé que inclusive usted algunas veces ha dicho, le voy a demostrar al pastor que está equivocado. Nunca se le olvide que el pastor habla con este majaira y este majaira tiene como fin hacerle un corte algunas veces doloroso, pero que va a terminar siendo vida para usted. Si algunas veces ustedes como iglesia no resisten este corte, con esta pequeña espada en la que su pastor trata de ser muy pulido, ¿será que alguien podrá resistir el ronfalla del Señor Jesucristo? Ahora bien, para que no entremos en confusión y también a manera de cultura general, en Hebreos 4, versículo 12, hay un texto bíblico que es muy parecido al de Apocalipsis 1:16. Allí dice, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Recuerda que la boca del Señor es tan bien como espada de 2 filos. Por favor, no se confunda. Aunque el texto suena muy parecido, la espada es completamente diferente. Y mire lo que dice Hebreos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, mire esto, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. En ocasiones la gente dice, pastor, no me juzgue, es que usted no conoce mi corazón y mis pensamientos. Quiero que sepa, yo no los conozco, pero el majaira de Dios, que es una espada suave y liviana, que tiene como fin quitarte lo malo y dejarte lo bueno, sí puede penetrar hasta donde tú estás, hasta lo más íntimo de tu ser, para cortarte lo malo. Si les preguntara hoy, ¿qué preferirían ustedes? ¿Cuál corte prefieren? El corte del majaira hoy, en el que Jesucristo con la espada del Espíritu está haciendo cortes para limpiarnos y para purificarnos y llevarnos a la salvación, o el ronfalla, en el que algún día Él hablará para que completamente alguien sea condenado. Estoy seguro que ustedes dijeran, prefiero el majaira. Y quiero que sepa algo más, no hay punto intermedio. Alguien podría decir, no quiero ni ronfalla ni quiero majaira. No hay opción, porque en últimas la palabra de Dios es viva y eficaz. Si alguien no quiere su palabra, de destrucción, si alguien no quiere su palabra de destrucción, debería aceptar la palabra de purificación. Recuerdo a una pastora que decía, esta espada hace corte de guerra y este tipo de espada hace corte salchichón. ¿Se ha dado cuenta de lo que usted hace con el salchichón? Usted no tiene que empezar a cerrarlo, usted lo pasa. No necesita que esté muy afilado. Queridos hermanos, Jesucristo sabe que hoy necesitamos todavía esta palabra. Cuando esta palabra haga corte en usted y cuando su pastor la use, asegúrese de aceptar lo que Dios le está hablando porque es para su bienestar. ¿Se puede usted imaginar la reacción de los que sean atacados y destruidos con la espada de doble filo, que es la espada que sale de la boca del Señor Jesús? Esa gente no lo resistirá, ni siquiera el anticristo, porque el apóstol Pablo, escribiendo a los tesalonicenses, dice que el Señor Jesucristo destruirá al anticristo con un soplo que sale de su boca.
Majaira Orunfaya. Ha sido una bendición para mí todo este año compartir lo que hemos visto de Apocalipsis. Si alguien quiere tener el estudio hasta donde lo llevamos hoy, estoy dispuesto a compartirle este escrito. Pero lo que más me interesa es que usted reconozca esto. Jesucristo sí murió, sí resucitó, está vivo y reinando y volverá por su iglesia. Te doy gloria y alabanza a ti, Señor Jesucristo, por tu palabra. Íntimo Devoción te agradece por acompañarnos en nuestro servicio de culto. Desde Medellín transmitimos en simultánea con nuestras iglesias en el Oriente Antioqueño, Turbo, Cereté, Maicao, Colombia y todo el mundo. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Nos reunimos para vivir un tiempo de alabanza y adoración, compartir con la iglesia infantil, predicar y difundir la palabra de Dios. Visita nuestro sitio web, descarga nuestra aplicación y síguenos en las redes sociales. Año 2024. Viviendo para Jesús.